En medio de denuncias de irregularidades avanza a esta hora las cruciales elecciones regionales en Venezuela. Mientras el oficialismo dice que la jornada transcurre con total normalidad, la oposición afirma que colectivos chavistas han amedrentado a los votantes y que el madurismo continúa haciendo proselitismo político. Además de advertir sobre el retraso, también el cierre de puestos de votación de la coalición opositora, que también asegura que sus candidatos han sido víctimas de ataques y guerra sucia. Cobertura total de nuestros periodistas permanentes en Venezuela. Está Daniela Zambrano, está Nicole Colster, Carmen Andrea Rengifo, Jorman Leán. También está atento a la situación en la frontera colombo-venezolana. Iniciamos esta transmisión especial con Daniela Zambrano. Daniela, una buena tarde. Hablemos de estas elecciones y de las denuncias que se han presentado desde las 6 de la mañana, hora local en Venezuela, que se abrieron las urnas. Adelante. Hola Ruth, ¿qué tal? Muy buen día. En nuestro recorrido por distintos centros de votación hemos podido corroborar los obstáculos que ha habido particularmente en estas elecciones regionales. Estos cambios de última hora de centros de votación han generado numerosa confusión entre los electores. Llegan a su centro de votación, no saben incluso que fue cambiado. Sin embargo, ya previendo esto, dirigentes de la oposición habían dispuesto ya un plan para trasladar a estos ciudadanos a sus nuevos centros de votación. Más temprano estuvimos en Petare, acompañamos a Carlos Ocariz, candidato a la gobernación del estado Miranda, cuyo centro de votación también fue reubicado, y para que tengan una idea los televidentes, tuvimos que agarrar un autobús, un traslado de 40 minutos y llegar al barrio La Cruz. Los ciudadanos, incluso algunos nos manifestaban que les daba miedo llegar hasta ese centro de votación para ejercer su derecho al voto. En otros colegios como este, donde vota Enrique Capriles, líder opositor, también fue reubicado, y las personas de tercera edad nos decían que era bastante difícil acceder a él porque hay una rampa bastante inclinada para acceder a este centro de votación. Aquellas personas mayores estaban acostumbradas a llegar a su centro anterior, que era totalmente plano, y como ellos, miles de ejemplos. Mesas de votación que no fueron activadas, centros de votación que pasadas las 8 de la mañana continuaban cerrados. Son más de 300 incidencias las que reportaba en la mañana el jefe del comando de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática. También el chavismo ha llamado al voto, ha insistido que votar en estas elecciones significa avalar la Asamblea Nacional Constituyente, significa someterse al poder constituyente. El propio presidente Nicolás Maduro, quien no vota, pues él ejerce su derecho al voto en Distrito Capital, muy temprano llamaba a los ciudadanos a votar y decía: acudan con su carnet de la patria a legitimar la Asamblea Nacional Constituyente. Otra de las violaciones que ha denunciado la oposición. Pero vamos en el siguiente informe cómo ha transcurrido este proceso. Irregularidad tras irregularidad se ha denunciado durante la jornada de elecciones regionales en Venezuela. Los ciudadanos van a las urnas, pero muchos reportan situaciones fuera de lo normal. La oposición acusa a los medios de comunicación públicos de hacer campaña por los candidatos oficialistas. En el municipio de Chacao, bastión de la oposición, el candidato de la gobernación del estado Miranda, Carlos Ocariz, denunció que las fuerzas gubernamentales les impiden a los periodistas hacer su trabajo. No pudieron ustedes grabar la votación del candidato, imagínense ustedes las irregularidades. Ocariz dijo además que fue una víctima más del cambio de su puesto de votación. Toda la vida votando en San Lucas, porque les dio la gana a esta señora. El señor tiene que irse en autobús para allá a votar porque no pudo votar en su centro de votación original. Eso es lo que estamos viendo. 220.000 personas estamos como el señor y como yo. También se informó sobre ofensas contra el candidato cuando salía de votar. En Sucre, estado Miranda, un grupo de motorizados que llevan camisetas del candidato oficialista Héctor Rodríguez transitan frente a los centros electorales. Una situación irregular si se tiene en cuenta que la campaña terminó desde el jueves. Algunos oficialistas ya emitieron su voto. Hay reportes de retrasos en la apertura de las mesas y de fallos en los aparatos electorales. Sin embargo, los oficialistas reiteran que la jornada avanza en completa normalidad. El reporte que tenemos de todo el territorio nacional es de completa y absoluta normalidad. Completa y absoluta normalidad, de tranquilidad en los centros de votación, la gente ejerciendo el derecho al voto de manera cívica, de manera organizada. Diosdado Cabello habló sobre otro de los puntos polémicos de las elecciones, el que tiene que ver con la constituyente madurista, frente a la que aseguran tendría que juramentarse quienes resulten elegidos. La gente que sin ser chavista sale a votar hoy está demostrando que el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido escuchado por el pueblo de Venezuela.
Según lo dispuso Maduro, los nuevos gobernadores también estarán obligados a subordinarse a la constituyente oficialista, que ha sido calificada de fraudulenta por la oposición. Recordar, en este proceso de elecciones regionales son 23 gobernaciones. Actualmente el mapa político, 20 gobernaciones a manos del chavismo, solo 3 a manos de la oposición, el estado Lara, el estado Amazonas y el estado Miranda, por lo que recuperar, por decirlo de alguna manera, estas gobernaciones sería un músculo para la oposición y exigir esas elecciones presidenciales que corresponden por constitución en el año 2018. En este momento se está a la espera de que ingrese a este centro de votación Enrique Capriles Radonsky, quien, recordemos, deja la gobernación de Miranda, el líder opositor, y cuyo centro de votación también fue cambiado para estos comicios. Por supuesto, más adelante le llevaremos más información al respecto. Gracias a Daniela. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Julio Borges, destacó la importancia de las elecciones regionales de este 15 de octubre para buscar una eventual transición democrática en el país. Borges también lamentó estos obstáculos que consideró han impuesto el régimen de Maduro para impedir el voto. Vamos al municipio de Baruta a esta hora. Hacemos contacto con Nicole Colster, quien tiene el reporte. Adelante en Baruta, Nicole. Hola, un saludo, muy buenas tardes. Así es, mucha desinformación señalan los venezolanos en estas primeras horas de las elecciones en Venezuela para escoger 23 gobernadores. Denuncian trabas por parte del Consejo Nacional Electoral y del Plan República. Lo importante es que hoy los venezolanos tienen una decisión muy clara, muy firme, y esa decisión clara y firme no se trata solamente de elegir gobernadores, sino que hoy los venezolanos, además de elegir gobernadores, estamos votando por un país libre y democrático y un país donde no haya obstáculos como se han puesto el día de hoy para el voto. Y esos obstáculos que se han puesto el día de hoy lo que han provocado es la reacción de la gente, que con más fuerza y con más dignidad está saliendo a votar en todas partes para expresar su decisión soberana y libre de que quiere un país democrático y un país en el cual se respete el derecho de cada quien. Bueno, lo importante es que hoy se ejerza con toda transparencia, paz y calma el proceso, y en la medida en que eso transcurra, las cosas van a salir bien. Ahora, si se quiere hoy entorpecer, violentar ese proceso, nosotros por supuesto no nos vamos a quedar pasivos frente a esa realidad. Nosotros vamos a defender el derecho al voto, vamos a defender el derecho de los venezolanos a votar en paz, y lo que le pedimos más bien al Plan República de nuevo es que no tengan parcialidad política su cúpula militar, sino que sean verdaderamente garantes de que todos los venezolanos, sin distinción, ejerzan su derecho como corresponde. Información que manejamos a esta hora desde Caracas, en Venezuela. Por supuesto que vamos a seguir haciendo un recorrido por distintos centros de votación para llevarles a ustedes la información que se genera en Caracas. Los invitamos a que continúen con más allá en nuestro Centro Internacional de Noticias. Nicole, gracias. Los activistas de los derechos humanos, hablamos de Lilian Tintori, también, entre otros, salieron a votar. La esposa de Leopoldo López, quien permanece en detención domiciliaria, dijo que no va a descansar hasta lograr la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. En el municipio Baruta está Carmen Andrea Rengifo con el reporte. Carmen Andrea, adelante. Así es, buenas tardes. Pues han transcurrido prácticamente 7 horas desde que inició esta jornada electoral y ustedes lo pueden apreciar en un centro de votación en el municipio Baruta. La cantidad de gente que hay, ya han pasado 7 horas desde que inició esta contienda electoral. Hay mucha gente que fue reubicada y trasladada a este punto, centro de votación en el municipio Baruta, y mucha gente que está de temprano tratando de acceder. Dicen que se quedarán aquí después de las 4, 5, 6 de la tarde y que no se van hasta que no vote la última persona que está aquí. Cientos de ciudadanos, vamos a tratar de hablar con algunos de ellos sobre... Buenas tardes, señora. ¿De qué hora está aquí? Estoy aquí desde un cuarto para las 9. ¿Y se va a quedar hasta el final de la elección, hasta que le toque votar? ¿En cuánto tiempo cree o aspira usted que va a estar votando? Hasta que culmine, ya vamos a pasar. Gracias. ¿De qué horas está aquí? Yo estoy un cuarto para las 10 de la mañana. ¿Cómo ha visto esta jornada? Esto, una maravillosa. Tuvo atraso porque no sé cuál fue la razón de alguna máquina, parece, pero ya todo está funcionando normalmente y están caminando como debe ser cada 6 minutos. Bueno, están las denuncias, las irregularidades que han hecho parte de este proceso electoral y que han denunciado los ciudadanos en todo el territorio nacional, retrasos en algunos centros, incluso algunos miembros de mesa de la oposición venezolana no fueron acreditados y fueron retirados por parte del Plan República. Mientras tanto, la activista de derechos humanos, Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López,
ejerció su derecho al voto, invitó a los ciudadanos a votar y dijo que cada hora se están haciendo alertas internacionales, informándole a la comunidad internacional sobre las irregularidades que se han dado en este proceso electoral. El derecho a elegir, el derecho ciudadano, el derecho que a muchos se los violan hoy, el derecho que hoy pocos tienen, pero los que tenemos el derecho tenemos que ejercerlo y motivar a toda Venezuela que salga a votar con fuerza, con ánimo, por nuestro futuro, por nuestra libertad, por nuestros hijos, por mi bebé que viene en camino, por una Venezuela libre, por una Venezuela próspera, alegre, por la paz y por la democracia. Nosotros vamos a denunciar todas las irregularidades, estamos enviando alertas internacionales a cada hora de todo lo que está pasando en todos los centros del país. No tengan duda que donde hay irregularidad se va a denunciar, no solamente ante las instancias internacionales, sino ante el CNE. Todos sabemos que la Asamblea Constituyente es ilegal. Y es ilegal porque no hicieron consulta popular y porque las bases comiciales no representaban al poder originario. ¿Qué es el poder originario? El pueblo completo, representado en ese grupo. Es un paso más, no el definitivo, porque nosotros no vamos a descansar hasta lograr democracia, libertad y paz en Venezuela. Y esas tres cosas hoy, lamentablemente, no las tenemos. Hasta las 6 de la tarde está previsto que se dé esta elección, sin embargo, y como es habitual en Venezuela, cada vez que hay gente en la fila, pues el Consejo Nacional Electoral extiende precisamente el horario, es lo que piden los ciudadanos, muchos tras ser reubicados de centros de votación, una decisión que fue tomada en las últimas horas por el Consejo Nacional Electoral. Hay que decir que no solamente a algunos electores los reubicaron una, sino hasta 3 veces durante las últimas 48 horas. Información a esta hora desde Caracas, Carmen Andrea Rengifo para NTN 24. Carmen, gracias por ese reporte. Mientras tanto, en Colombia, ciudadanos venezolanos que viven en la zona de frontera madrugaron a las urnas. Muchos de ellos, después de sufragar, cruzaron los puentes internacionales para abastecerse de alimentos en territorio colombiano. Estamos también en el lugar de la noticia con nuestro periodista Jorman Leal con la información. Jorman, un buen día para ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo los saludo desde el Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica al municipio de Villa del Rosario con San Antonio de El Táchira en Venezuela. Pues hoy se están llevando a cabo las elecciones regionales en el vecino país y desde la mañana pues los venezolanos han ido pasando paulatinamente, poco a poco. Se ha visto una disminución en el paso por este puente internacional. Pues precisamente a esta hora del mediodía pues ya los venezolanos están pasando a realizar algunas de las compras en la ciudad de Cúcuta. Otros vienen a realizarse pues algunos exámenes médicos en el hospital universitario y otros también vienen a visitar a algunos de sus familiares. Sin embargo, ya muchos de los que han pasado por este puente internacional han manifestado que pues en el estado Táchira hay cierta abstención, sin embargo, que toda la jornada electoral va avanzando en completa calma con lo que tiene que ver en el lado venezolano de esta frontera. El proceso pues está poco, muy poca gente está votando. Hasta el momento bien, estuvo bien fluida lo de la cola. A última hora sí, en la madrugada hubieron un centro de votación que cambiaron para el centro de votación donde yo estaba, pero igualito por la gente por las redes sociales ayuda mucho y la gente pues se congregó a votar bien temprano. La gente está un poco así reservada, no están votando y poca gente, y el que vota en privado para que no le hagan tanta bulla, pero la cuestión está reñida y está muy buena la cuestión en Venezuela ahorita con eso de las elecciones. Por otra parte, las autoridades de Norte de Santander realizaron un consejo de gobierno en conjunto con Cancillería, Migración Colombia, la Policía, la Cruz Roja para articular todo un dispositivo en estos puentes internacionales y garantizar la seguridad de todas las personas que por aquí cursan. Pues esta es la información que les presentamos desde la frontera colombo-venezolana para NTN 24. Jorman Leal. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Jorman por ese reporte.